Bienvenidos, es un inmenso placer volver a encontrarnos con ustedes en esta ocasión con el deseo de compartir la celebración, el Bloomsday, el homenaje a James Joyce que se realiza cada 16 de junio alrededor del mundo. En esta ocasión tenemos el placer de compartir con ustedes y de presentarles el último libro publicado de Olga M. de Santesteban, Veladas de Literatura y Psicoanálisis, Bloomsday, homenaje a James Joyce. En el marco de esta celebración vamos a compartir con ustedes la contratapa del libro, en el cual la autora nos presenta toda la estructura del libro, y luego nos vamos a dedicar a la segunda parte, en la cual ha reunido 10 textos en el marco de las presentaciones que ha realizado a lo largo de tantos años en el espacio que la Escuela Discurso Freudiano, Escuela de Psicoanálisis, ha tenido para homenajear la obra, especialmente recordar el Ulises, que es el libro que se celebra el Bloomsday, y de esa manera nos ha transmitido su investigación, su búsqueda y las respuestas que ha encontrado alrededor de el genio irlandés James Joyce. Entonces, vamos a empezar compartiendo con ustedes la contratapa del libro, que como les decía es Veladas de Literatura y Psicoanálisis, Bloomsday, homenaje a James Joyce, de Olga M. de Santesteban. La autora dice así: Veladas de Literatura y Psicoanálisis, Bloomsday, homenaje a James Joyce, es un libro que nos introduce en la aventura de la letra y en la obra de los grandes autores que han enriquecido la literatura con su obra y su poética, y nos presenta la erótica de la escritura para atrapar una estética de la sensualidad y asistir a cómo una obra es una trampa amorosa que nos muestra la experiencia de goce que se desliza en la escritura. Recorreremos la Viena de Freud emergiendo desde la Joassan de vivre vienesa, que fue un modo de vivir la sensualidad y la sexualidad en sus profundas contradicciones que sirvieron de base a los fundamentos de la teoría freudiana que articuló la obsesión por el erotismo que aparece reflejada en la literatura como expresión de las pasiones del sujeto. Jacques Lacan, Maurice Blanchot y Roland Barthes nos acompañan en la interrogación por la escritura y la literatura y nos despliegan la posición del autor y las condiciones de producción de una escritura que llevará la huella del ser que escribe, su experiencia de goce, su capacidad de amar y de desear. El libro avanza en una serie de trabajos que profundizan la letra, sus equívocos y la cifra de goce. Liturateur, Juventud de André Gide o La letra y el deseo, Encore, Symptôme y la obra de James Joyce serán los textos que nos permiten leer de otra manera la producción literaria. Nos vuelve a acompañar Roland Barthes con el texto Fragmento de un discurso amoroso. La pregunta por la escritura nos llevará de Lacan a Barthes y a Foucault para preguntarnos: ¿por qué escribimos? Si bien es cierto que deseamos durar un poco más que nuestra voz. Hay muchas razones que sostienen un texto y profundizamos en la pregunta esencial: ¿qué es un autor? Luego, reflexiones sobre la escritura nos llevará otra vez con Lacan y Barthes a recorrer Japón, como el país de la escritura, a la búsqueda del placer, y con François Chen a la escritura poética china para situar el misterio femenino que lleva en sí la nostalgia del infinito alrededor del vacío y la plenitud. Con Blanchot al silencio de Mallarmé y con Lacan a la obra de Balzac. La segunda parte del libro está dedicada al Bloomsday como homenaje a la vida y a la obra de James Joyce, presentada como un verdadero artífice
de la lengua y de la letra. Las obras mayores, Finnegan Wake, Ulises y Retrato del artista adolescente, tendrán una presencia para mostrar a Ana Livia Plurabel la voz de mujer irlandesa descubriendo el trasfondo incestuoso de su hombre. Nos introducimos en la aventura de la letra en el idioma finneganiano. Otro Bloomsday para presentar Molly Bloom, la voz de mujer recreando los tiempos del orgasmo. Imprimir a la letra musicalidad nos llevará a la pasión musical que los unió en las óperas de Verdi y Puccini. Retrato del artista adolescente para recorrer las entrañas de la creación poética. En Jacques Lacan con Joyce atraparemos la influencia que en la obra de Jacques Lacan tuvo recorrer la letra de James Joyce y la profunda transformación que se produjo. Y como cierre, las biografías de Nora Barnacle y James Joyce. Bueno, como verán, el libro está bastante nutrido, es para dedicarse a recorrerlo, a investigarlo, y en esta ocasión en especial, como les decía, nos vamos a dedicar en el marco del Bloomsday a recorrer esta oportunidad que nos dio Olga de Santesteban al ofrecernos en un conjunto de 10 textos una serie de títulos que ya desde los títulos es una invitación a sumergirse en estos textos. La propuesta es tomar cada uno de estos títulos y ofrecerles una selección de párrafos de cada texto para que ustedes puedan ir metiéndose en cuál es la trama con la que Olga de Santesteban nos invita a celebrar, a homenajear una obra de la importancia que ha tenido la obra de James Joyce. Bueno, entonces vamos por el primero de los textos que está enmarcado como James Joyce, un verdadero artífice de la lengua todo junto y de la letra. Nos dice así: en ese momento aprovechaba la reunión, nosotros aprovechamos este espacio para dar apertura al homenaje al Bloomsday, para continuar una vez más con la serie de actos que cada año nos lleva a celebrar en honor a la obra de James Joyce, a este autor que supo sacudir los fundamentos de la técnica novelística en una profunda reflexión sobre las aventuras de la vida cotidiana, desarrollando la potencia creadora del lenguaje, convirtiéndose en un verdadero artífice de la lengua y de la letra. Nos dice que el autor es irreverente y desafiante, que no logró nunca separarse de lo que más anhelaba abandonar: Dublín, la religión, su padre, las mujeres, las prostitutas, el burdel, el repudio a la filiación carnal, la obsesión por los pecados de la carne, el horror fascinado que en el universo de Joyce ejercen las mujeres. Ana Livia Plurabel, Molly Bloom, Bella Cohen, Gertie McDowell, pérfidas, lúbricas, sádicas, sin duda verdaderos monstruos en el centro de las pasiones y el goce. Nos dice también que Joyce pudo recrear ese mundo de 1000 formas diferentes, en idiomas diferentes, en invenciones de la lengua, en reinvenciones de los personajes de una vida, y aún así se dice que, si Dublín desapareciera, el Ulises y las descripciones de Joyce son una perfecta cartografía para recomponer la ciudad, los seres que la habitaron, sus nombres, sus rasgos más sobresalientes, las familias, sus caras, sus tabernas, sus edificios emblemáticos. Olga nos plantea una pregunta y dice: ustedes se preguntarán ¿por qué en una escuela de psicoanálisis dedicamos tantísimos años a la obra de Joyce? ¿Cuál es su misterio? ¿Cuál es el misterio de una obra insoportable, imposible casi de leer a solas, que ha tomado la vida cotidiana en lo más escatológico, lo banal, lo pueril, lo sórdido, lo indigno, para mostrarnos que el deseo del sujeto lo lleva, por el camino de sus pasiones,
a lo más bajo sospechoso, según lo creía él, como lo enseñaron los padres jesuitas. Buscó un lenguaje confrontador de desafío a las convenciones, se dice crudo, que pudiera herir y así crudamente pudo iluminar los recovecos más recónditos del ser. Con sensibilidad católica blasfemaba y pedía perdón. Pero nos dice Olga, logró plasmar, como él decía, con astucia, destierro y silencio, el mundo triste y doloroso del exilio, de ese errar por la vida con el sentimiento de un ser perseguido por ser obsceno, lúbrico, lascivo, innoble, indecente y repugnante, y que por esto mismo el mundo le ofreció la gloria y el escándalo. Porque entendió como lo entendemos nosotros, nos dice, que la literatura constituía para él la aventura más profunda y más audaz. De esta manera nos va introduciendo en la obra de James Joyce y pasa a otro homenaje. Alrededor del Finnegan's Wake, Anna Livia Plurabel, la voz de mujer irlandesa, descubriendo el trasfondo incestuoso de su hombre. Y ahí nos dice así, que en esta ocasión quería recrear en Anna Livia Plurabel a la protagonista absoluta de la última obra de James Joyce, el Finnegan Wake, llamado Libro Maldito u Obra en Progreso, Work in Progress, la obra a punto de nacer, la obra en marcha. Constituye una empresa desmesurada donde se desmontan las palabras, se vuelven a montar, se agregan voces de múltiples idiomas, se usan, nos dice, 17 idiomas. Su redacción dura 17 años. Su título nos llevará a evocar a Finn's Hotel, donde Nora era la pispiresca y alegre mucama, Nora Barnacle, su mujer y compañera de toda la vida. Wake es despertar, también resucitar, velorio, y la historia va desde velar a un muerto a su despertar por el milagro del whisky. Anna Livia Plurabel será la última de las mujeres de Joyce. Será la heroína que como ideal femenino forma parte de lo que ha sido considerado como el más bello poema en prosa de la lengua inglesa, mostrando el eterno femenino, húmedo, palpitante de vida, a la espera de la simiente masculina que fluye hacia el océano total. Nuevamente en su obra, al igual que toda voz femenina, mostrará la obsesión de los caminos de la carne para ofrecernos esa especie de horror fascinado que en el universo de Joyce ejercen las mujeres. Continúa la autora y nos dice, es en el Finnegan Wake donde aparece citado la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Y dice que el libro es una gran fantasía onírica observada desde afuera por su autor. Para continuar el desarrollo y volver a Anna Livia Plurabel, diciéndonos Olga de Santesteban que representaría a todas las mujeres famosas de la historia. Otra vez la voz femenina irlandesa rememorando al fin de sus días los años pasados, desde su juvenil belleza a su exhausta vejez, después de un largo concubinato y habiendo dedicado su vida a un hombre imposible. Y una verdad, todo muere y renace nuevamente. Los finales, los comienzos, la aceptación de la muerte, porque la vida continúa. Y concluyendo este texto, nos va a decir, su obra, la de Joyce, es un ejemplo de cómo forzó a la literatura a aceptar nuevos estilos, nuevos temas, nuevas tramas argumentales y caracterización de personajes vulgares sumergidos en un mundo ruin que se convierten en héroes anónimos de bellas historias, que sólo son bellas por el modo de narración y de relato, inventando chistes en medio de las peores circunstancias, y de imponer, y quizá fue este su mayor logro en la escritura, de imponer su visión cómica, cínica, burlona al mundo de tristeza, miseria, dolor y enfermedad en el que vivía.
Olga de Santesteban nos dice: Joyce aparece en la historia de la literatura, creo, como un caso único que obliga a su lector a admirar su grandeza y su invención. Y es en el Finnegans donde se ve obligado, por las mismas dificultades de comprensión, a enajenarse del mundo real, de modo que la lectura se convierte en un culto, semejante al culto de una orden monástica. No adoramos el cielo, pero sí el sueño de Joyce, ser leído por 300 años por los universitarios. Bueno, y así seguimos al otro homenaje alrededor de la aventura de la letra en el idioma finneganiano. Ahí nos dice la autora: diferentes estudios dedicados a recrear y recorrer el idioma de Joyce señalaron su singularidad y su carácter único en la historia literaria. Desafío de un lazo muy particular entre el autor y el lector. Apuesta también y llamado a un lector cómplice que esté dispuesto, con las claves que se le ofrecen, a reescribir o a retraducir el texto. Invitación a la soledad también, soledad de enfrentarse a establecer el sentido del escrito, solo sobre la base de lo que cada uno coseche. Más adelante le ofrece un homenaje a el geólogo Mario Teruggi. Es muy conmovedor, se los recomiendo que lo lean. Fue un estudioso, ya está fallecido, y escribió un libro que nos sirve como referencia, que es el Finnegans Wake por dentro, como el primer estudio exhaustivo e integral en español sobre esta críptica novela de James Joyce, llamada El libro maldito. Olga hace una referencia a la invitación que le hicieron ella y un grupo de psicoanalistas para participar justamente de un Bloomsday, y entonces va a decir lo siguiente: Teruggi, intrigado por nuestro interés en la letra, nos interrogaba acerca de cuál era el valor de la letra para el psicoanálisis. Y Olga dice: le contesté: así como usted se introduce en el corazón de una novela, yo con la letra entro en la vida de seres donde esa letra debe ser capturada para la creación, para nuevas apuestas en el amor, para una vida donde cada uno pueda actuar en conformidad con su deseo. Por esto quisiera recuperar de su libro, nos dice, los capítulos dedicados a lo que llama la base lingüística de la obra. Me encantó su punto de partida. Dice: para comprender el idioma finneganiano se hace necesario penetrar en el texto en grado mucho mayor que con cualquier otra novela. Es condición sine qua non aceptar el desafío de entablar una relación muy particular entre autor y lector. Si el autor perpetúa el crimen, el lector debe ser su cómplice e investigar el sentido de lo escrito. Cada uno que lee Finnegans Wake lo reescribe a su manera. Ahí Olga plantea que nos dice que el punto esencial de la invención joyciana es una telaraña pegajosa hecha de palabras descuartizadas y recombinadas para generar, mediante juegos léxicos, bufonadas desordenadas, sonidos agradables, superficies verbales nuevas y muchas otras triquiñuelas. Un gran complejo en el que lo cómico está sostenido por lo patético y bordado por la belleza. Bueno, un hermoso homenaje que le hace a Teruggi. Y continuando con el texto, nos va a decir que Lacan ha recuperado para el psicoanálisis y la ha hecho encontrarse nuevamente con la obra de Joyce, una obra que ella había estudiado en la adolescencia, y una obra que nos dice que la abandonó, la retomó, de la cual se enamoró, de la cual huyó por largo tiempo, y que es a raíz del encuentro con Lacan y con el psicoanálisis que vuelve, no ya a leerlo, sino a investigarlo. Y lo plantea de esta manera. Hace 25 años
que hace este recorrido con presentaciones públicas, desde la Biblioteca Nacional en 1995, luego llevó sus investigaciones al Museo Nacional de Bellas Artes, al Palais de Glass, al Conex, a Radio Nacional, a la Escuela de Psicoanálisis Discurso Freudiano, donde cada año, el 16 de junio, le hacemos un homenaje recordando su obra y su pasión bajo el nombre de Bloomsday. He escrito infinitos trabajos que pueblan mi página de escuela y la web, y creo que el producto de esos años puebla este libro. Y así damos fe, entonces, de que el libro está poblado de todos estos hallazgos que ha tenido. Y miren qué lindo como lo plantea. Joyce siempre me ha despertado el deseo de escribir, aún vivo y palpitante, como dice Lacan. Joyce era loco. Hoy poco importa, el amor es siempre un poquito loco, pero también una experiencia increíble, exquisita, apasionante, viva, que llama a la transmisión y la extensión. En el amor poco importa si el otro ha hecho una vida loca. La magia del encuentro lanza a una apuesta, a un nuevo comienzo. Con unas poquitas letras podremos recorrer el universo pasional. Quizás este sea uno de los misterios del amor. Bueno, como verán, escribe muy poéticamente y es un placer seguir recorriendo entonces otro de los homenajes que le hace a la obra de James Joyce en un nuevo Bloomsday enmarcado en el Ulises, que es la obra que se conmemora, con el título Molly Bloom, la voz de mujer, recreando los tiempos del orgasmo. Ella plantea ahí que va a conmemorar en este Bloomsday el encuentro excepcional de un autor que supo hacer fechable el instante que enlaza la vida de un hombre y una mujer. Nos plantea que como homenaje al Bloomsday recorrerá algunos aspectos de lo que constituyó la creación del libro Ulises y algunas referencias de los efectos que produjo la aparición de esta obra, a partir de la cual la lengua inglesa no existe más tal como existía antes de Joyce. Una escritura con la que Joyce logra un profundo viraje en el pensamiento de su siglo. Su búsqueda se inscribe en el suelo mismo que funda su posteridad. Allí nos dice que Joyce nos muestra una mirada que llega tan lejos como la de los grandes creadores y una exigencia de no dejar en la sombra lo que sostiene, los actos, los deseos y los sórdidos motivos que definen una existencia de sujeto. Y entonces nos describe el plan que James Joyce se había propuesto para producir la novela Ulises. Lo dice de esta manera. Se le ocurre construir una novela que narre la vida de una serie de personajes en la ciudad de Dublín, que a lo largo de un día, desde las 8 de la mañana del 16 de junio de 1904 hasta la madrugada del día siguiente, viven su cotidianeidad. Sus personajes principales son el joven poeta Stephen Dedalus, Leopold Bloom, el judío pequeño burgués, y su infiel esposa Molly Bloom. El nombre de la novela marca la presencia del mito y las leyendas homéricas en la obra, ya que cada capítulo fue escrito en un estilo diferente y en referencia a los capítulos de la Odisea. De ese largo viaje del héroe es sin duda que Joyce extrae la idea de que la vida es como un viaje, metáfora utilizada por los grandes creadores. Entre nacer y morir, la vida es como un viaje. Somos como el caballero errante, que en ese errar y en ese error que se va produciendo en el vagabundeo de nuestros itinerarios repetidos, hacemos de caballero itinerante. Por esto la vida no es más que un viaje, la vida es la del viajero, al decir de Jacques Lacan. Entonces nos sigue guiando por la novela y dice que al fin del día el héroe vuelve al hogar para irse a dormir
y Joyce, siguiendo la referencia a la novela, anuda el capítulo de Penélope con el famoso monólogo interior de Molly Bloom. Entonces, el texto va a ir recorriendo la novela Ulises y voy a recuperar para ustedes lo siguiente que nos plantea. Olga de Santisteban dice que Molly se constituyó sin duda en el personaje femenino más famoso de la literatura del siglo XX. Joyce describió a Molly como la carne que siempre afirma. Con Joyce tenemos la experiencia de cómo un sujeto modula las palabras hasta encontrar en sus raíces el rasgo capaz de inventar otras que le permitan nombrar su relación específica con el goce. Se ve llevado a desenmascarar lo que ha definido como el objetivo del escritor. Un escritor es un ser cuya función es la de ser un verdadero corruptor de palabras o el buscador del nido del mal en el seno de las buenas palabras. Ese intento de arrancar las palabras de su significación habitual, del sentido obvio, logra así una verdadera creación y una experiencia del exilio que el lenguaje ofrece cuando el creador llega al límite mismo en el que se cuestiona los fundamentos de la lengua que se usa en determinada época. Así nos plantea que la recreación de los mitos y los fantasmas de la vida, la muerte, el sexo, la paternidad, el enigma de lo femenino, las pasiones, el amor, mostrados en su articulación a la estructura del lenguaje, hacen la creación de Joyce un verdadero enigma que lleva a su lector a una verdadera construcción. Bueno, y así continúa este texto y nos da la entrada al otro texto que también como conmemoración del Bloomsday fue presentado como la creación artística en la obra de James Joyce, tomando dos aspectos, el acontecimiento Joyce y las cartas sucias. En las cartas sucias enmarca Olga de Santisteban una demanda imperiosa, exaltada, de que ella escriba Nora Barnacle, que es con quien tiene esa correspondencia, cartas obscenas más bien escatológicas. Entonces, desarrolla el texto para reparar desde Richard Ellman, que es el biógrafo de Joyce y quien publica estas cartas seleccionadas. Ahí Olga de Santisteban nos dice que encontramos lo que se ha dado en llamar las cartas sucias. Algunos párrafos nos señalan la dimensión dolorosa que acompaña su demanda desesperada, angustiante y al mismo tiempo su veta poética emerge implorando una respuesta. Y ella selecciona en este texto una serie de párrafos de las cartas para que nosotros podamos captar qué quería decir el sentido de esa demanda. Y en el otro elemento que plantea, que es el acontecimiento Joyce, comparto con ustedes un párrafo de este texto donde ella nos dice que es mérito de James Joyce el haber creado una obra donde la creación artística brinda la posibilidad de invención para hacerse ser en un libro, que nos muestra la potencia del lenguaje y que sobrevive a su autor, esto es, que marca una fecha en la historia del pensamiento e introduce en la literatura lo que nunca se había hecho así. Por esto es el acontecimiento Joyce. Bueno, de esta manera entonces nos acercamos al próximo homenaje a James Joyce, el Bloomsday, donde el título del texto va a ser Lo fechable de un encuentro, imprimir a la letra musicalidad. Es un texto muy hermoso, donde ella comienza diciendo, lo fechable de un encuentro anuda en un pacto a dos seres, su sentido oscuro apunta al goce. Bajo este
marco es que seleccioné para ustedes una serie de párrafos que verdaderamente es uno más lindo que el otro. Nos plantea que Joyce logra así ser el artista que cambia definitivamente la literatura. Este acontecimiento que Joyce produce a lo largo de su obra no es sin el marco que el siglo le aportó, sobre todo en la influencia que va a incrustarse en su obra desde el mayor descubrimiento freudiano en el campo del sueño. El hacer de un ritmo corporal un deseo, porque el cuerpo es sustancia gozante. De esto derivó para Freud la creación de un nuevo concepto de tiempo. Si el sueño hace pasar un tiempo de sujeto, es porque está lo fechable de un encuentro cuyo sentido oscuro apunta al goce, lo fechable del amor, lo fechable que hace de un hecho un acontecimiento de verdad, marca un antes y un después, anuda en un pacto a dos seres. El sueño es también el escenario de la puesta en acto de las cosas últimas, visión fascinante y angustiante que suspende por un tiempo al sujeto en una cautivación donde se extravía. Nos indica acá, Olga, que siempre el surgimiento de aquello que constituye la interrogación esencial y última, como las cosas últimas de todo sujeto, son las relaciones con las mujeres, con el cuerpo, con la muerte, amalgamadas, siempre en una imagen enigmática, en una relación abismal con lo más desconocido, marca de una experiencia privilegiada excepcional, donde un real es aprendido más allá de toda mediación imaginaria o simbólica. Y nos dice que Joyce hizo de esto su maniobra y su artificio. Destaca en este texto la otra incidencia que ha tenido el siglo, una es la de Freud y la otra, lo que el horizonte cultural le ha ofrecido a Joyce, anudado a la pasión musical que lo caracterizaba a él y a Nora Barnacle. Ahí Olga de Santesteban dice que el siglo aportaba una nueva estética de la sensualidad. Uno de los genios de la ópera, como Giuseppe Verdi, producía el giro esencial que cambió la ópera para siempre, creando un nuevo lenguaje operístico. Y nos dice que Joyce, que tenía pasión por la música, y especialmente por la ópera de Verdi y de Puccini, dice que le va a llevar muchos años integrar en su obra el ritmo dramático, que lo logra finalmente en el Ulises en 1922, pero que le era necesario fecharlo, y lo fecha en 1904, que será la fecha de una marca decisiva. Es la marca del encuentro con Nora Barnacle. La autora nos dice que en la obra de Joyce hay una presencia muy fundamental de la música creando atmósferas, imprimiendo a la letra musicalidad, otorgando a las palabras ese fluido musical, esa densidad sonora que hace vibrar a su lector. Esa musicalidad comienza desde Dublineses, donde encontramos canciones y rimas infantiles, hasta el final de su obra, con la culminación sinfónica de Finnegans Wake. Dotado de buena voz y con aspiraciones de tenor, era un profundo conocedor de la música de su época. Amaba el canto, por ejemplo, el ruido de una caída está injertado en la prosa. Su genialidad consiste en escribir, creando en el lector la evocación de sonidos musicales como una cadencia. La letra tiene musicalidad. Encontramos arias operísticas, canciones tradicionales, canciones folclóricas, baladas callejeras, canciones patrióticas o de vodevil, cantos de marineros, cantos eclesiásticos, himnos, villancicos, rimas infantiles. Y para concluir, nos deja con esta frase. Es asombroso pensar que un libro se haya concebido como una partitura musical, creación con la que logra una obra verdaderamente de invención, como explorador de nuevas maneras de usar el lenguaje, en esa seducción que lo atrapaba,
en ese intento de fracturar la lengua inglesa. Bueno, y de esta manera nos hace pasar a su próximo texto, que es la aventura de la publicación del Ulises. Allí nos dice que contamos con los datos que se ofrecen, que nos dan la envergadura de la empresa difícil que constituyó la publicación del Ulises, empresa caótica, arriesgada, de múltiples rechazos, capítulos confiscados, otros quemados, pero esencialmente aparece como una obra censurada y con peligro de prohibición, de circulación y de publicación. Y ahí nos dice aventura dolorosa de la letra. De esta manera avanza, va describiendo todos los avatares de la publicación del libro y nos va a decir después, llegando al final, en las ediciones célebres, que la historia de la publicación del Ulises es controvertida y oscura y que desde 1922 ha habido al menos 18 ediciones y variaciones en las diferentes impresiones de cada una de ellas. Así que bueno, como verán, es un libro que ha atrapado de sobremanera a los lectores y también ha tenido muchos avatares en su publicación. Es tal así que otro Bloomsday va a tomar a los escritores que opinan sobre la obra de James Joyce, especialmente el Ulises. Y ahí Olga de Santesteban nos dice que con el Ulises Joyce logra un profundo viraje en el pensamiento de su siglo. Su búsqueda se inscribe en el suelo mismo que funda su posteridad. Nos muestra una mirada que llega tan lejos como la de los grandes creadores y una exigencia de no dejar en la sombra lo que sostiene los actos, los deseos y los sórdidos motivos que definen una existencia de sujeto. El impacto del Ulises provocó desconcierto, porque el texto constituyó un fenómeno extraordinario que dejó a los críticos de su tiempo desconcertados y estupefactos porque no lograron colocarlo en la tradición literaria ni con qué vincularlo. Y así va recorriendo diferentes autores, Thomas Eliot, Melchiori, va recorriendo diferentes autores, Richard Ellman, el gran biógrafo de Joyce, hasta llegar a un punto que quisiera recuperar para ustedes, que es tomar de la obra de Jacques Lacan, desde Ancor, su seminario de 1972-73, el capítulo La función de lo escrito. Y allí destaca que Lacan plantea que con Joyce tenemos la experiencia de cómo un sujeto modula las primeras palabras hasta encontrar en sus raíces el rasgo capaz de inventar otras que le permitan nombrar su relación específica al goce. Olga dice que Lacan plantea que tienen que ponerse a leer ciertos autores, como Joyce. Allí verán cómo el lenguaje se perfecciona cuando sabe jugar con la escritura. Lacan decía que entrar a Joyce es sumergirse en la experiencia de cómo el significante viene a rellenar como picadillo el significado. Los significantes encajan unos con otros, se combinan, se aglomeran, se entrechocan. Lean Finney and Wake y se produce algo así que, como significado, puede parecer enigmático, pero es lo más cercano a lo que los analistas llaman lapsus. Es como lapsus que significa algo, es decir, que puede leerse de una infinidad de maneras distintas y precisamente por eso se lee mal, o a trasmano, o no se lee. Olga de Santesteban dice que señalará ese enigma que coloca en el centro de su obra la interrogación por el lugar del padre, la paternidad, en fin, el misterio paterno que lo lleva a Joyce a desplegar en su obra una permanente reflexión e indicación de la carencia paterna. No habla más que de eso, nos dice. Y nos plantea que en Retrato del artista adolescente lo buscará el padre, la familia, el espíritu increado de su raza, carente, falso, ilegítimo, indigno, lo seguirá buscando y Ulises será el testimonio de ello. Si bien leer a Joyce es muy difícil por el trabajo que supone descifrar sus enigmas,
ese trabajo no puede hacerse sin considerar su obra como una secuencia. Y así nos va llevando hacia el próximo texto con el cual vamos a concluir los 10 textos con los que ha enmarcado el Bloomsday. El último es dedicado al retrato del artista adolescente, el enigma de la creación poética. Allí nos plantea que va a hablar del retrato del artista adolescente para introducirnos en la odisea espiritual del joven Stephen Dedalus, su historia de rebeldía, su búsqueda desesperada por encontrar el secreto del escritor, el secreto de la escritura, el instante de inspiración, el enigma de la creación poética, y nos hace una serie de preguntas que va recuperando de su investigación sobre la obra de Joyce. ¿Qué es un nombre, mi nombre, el que me dio mi padre, el nombre del creador, el del abuelo? ¿Dónde se busca? ¿Qué debe tener un padre para anudar a su hijo a un linaje? Stephen repetía preguntas sin respuesta. ¿Por qué, padre, me has abandonado? ¿Por qué? Donde debía confiar me mostraste la traición a la patria, la blasfemia, el demonio de los infiernos y el padre humillado. ¿Por qué el castigo, la violencia, la crueldad, el dolor extremo? ¿Por qué me llevaste a esta búsqueda desesperada por encontrar el lugar de la paternidad? ¿Por qué me enseñaste a odiar mi país, mi lengua, mi familia, mis amigos, mi fe? Y entonces, ¿qué queda? Solo el destierro para convertirse en un eterno expatriado donde la única realidad es el exilio. Soñar compartir y una única voz con la que cierra el texto. Oh, la vida, salgo a buscar por millonésima vez la realidad de la experiencia y a forjar en la fragua de mi espíritu la conciencia increada de mi raza. Antepasado mío, antiguo artífice, ampárame ahora y siempre con tu ayuda. Dublín 1904, Trieste 1914. Olga de Santesteban nos dice: este es el mensaje del texto, solo en el exilio se puede crear. Juega aquí el ideal estético de una vida dedicada al arte y un arte sustituto de la vida, donde los grandes temas de una existencia solo se resuelven en el universo del lenguaje. Bueno, con esto damos por concluido el recorrido por el libro dedicado a veladas de literatura y psicoanálisis, al Bloomsday homenaje a James Joyce, de Olga M. de Santesteban. Esta es la manera en la que queríamos recuperarlo y recuperar en esta fecha tan especial, el 16 de junio, que se celebra en todo el mundo el homenaje a James Joyce, a su obra, a su libro, entre los libros, el Ulises. Y bueno, queríamos que ustedes puedan acceder a este aporte. Para nosotros es un verdadero aporte a la cultura y a todos aquellos interesados en el psicoanálisis, en la literatura, que quieran hacer un recorrido por la escritura y por la obra de James Joyce. Para despedirnos, quisiera recordarles que tenemos muchas vías de contacto. Ustedes pueden acercarnos sus inquietudes, si tienen el deseo de adquirir el libro, se comunican con nosotros y vamos a buscar la manera de poder combinar la forma de hacérselo llegar. Así que Instagram, Facebook, nuestra página de escuela con nuestro formulario de contacto a través de www.discursofreudiano.com, nuestro mail discursofreudiano@discursofreudiano.com. Son los diferentes modos, los diferentes medios para seguir en contacto, para seguir compartiendo con ustedes nuestro trabajo y nuestra producción. Nos despedimos entonces con el júbilo de haberles presentado y celebrado el Bloomsday este 16 de junio en honor a la obra de James Joyce. Hasta muy pronto.